La Segunda Guerra Mundial fue devastadora y muy dura para todos los países que se vieron involucrados directa o indirectamente. La lucha contra el nazifascismo se cobró la vida de 50 a 60 millones de personas e incluso las estimaciones más pesimistas elevan la cifra hasta los 100 millones, lo que deja entrever el desastre de la Segunda Gran Guerra. Esta guerra cambió todo el orden geopolítico imperante hasta entonces, ya que Estados Unidos y la URSS se erigieron como las dos grandes potencias del mundo que entrarían posteriormente en la Guerra Fría. No solo eso, los combatientes antifascistas que se educaron en la lucha contra el fascismo proclamaron en Europa del Este distintas repúblicas populares y las colonias comenzaron a luchar por conquistar su independencia. Todo esto demuestra la magnitud histórica de la Segunda Guerra Mundial y la importancia que tiene en el desarrollo de las condiciones materiales de mediados del siglo pasado. En el caso particular de la Unión Soviética, que tanto sufrió en la guerra, se fijó el objetivo de alcanzar y adelantar a los países capitalistas, y para ello se aprobaron el cuarto y el quinto plan quinquenal que hicieron posible que la URSS se recuperara en tiempo récord sin ayuda extranjera. En este vídeo quiero hablaros sobre la épica reconstrucción de la URSS tras la Segunda Guerra Mundial, así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta, ¡comenzamos! El nazifascismo fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial gracias a la enorme contribución que hizo el Ejército Rojo y, como no, por la lucha que llevaron a cabo los ejércitos de los países democrático-burgueses aliados de la URSS. Si bien es cierto que la URSS soportó sobre sus espaldas la guerra contra el fascismo en Europa, es menester recordar a los combatientes antifascistas de todos los países del mundo que combatieron el fascismo. No solo eso, el pueblo trabajador también contribuyó a la victoria sobre el fascismo, ya que organizados en distintas células antifascistas partisanas combatieron y sabotearon a los fascistas en la retaguardia, posibilitando la victoria. Esto es así, pero es innegable que el papel de la URSS fue clave para acabar con el nazifascismo. Esto hay que recalcarlo una y otra vez, porque el revisionismo histórico pretende presentar a los estadounidenses como los vencedores de la guerra, cuando fueron los soviéticos quienes más aportaron y los que llegaron a Berlín izando la bandera soviética sobre el Reichstag. La épica reconstrucción del país de los soviets no se puede entender sin las enormes pérdidas que sufrió el país durante la Segunda Guerra Mundial. Según el Departamento Central Estadístico del Gosplan, el perjuicio directo por la guerra fueron los siguientes. Los gastos de guerra, considerándolo como pérdidas netas de la renta nacional, superó 2,8 veces el daño económico de la propia guerra. Las pérdidas de ingresos de la población y de las empresas, 0,74 veces. Las pérdidas de la renta nacional por la reducción de la población superó 2,45 veces el daño causado por la guerra. El daño directo e indirecto de la guerra superó en más de 10 veces todas las inversiones realizadas por el Estado soviético en los primeros 3 planes quinquenales. La URSS sufrió una pérdida del 33% de su producción y de sus fondos productivos. 1.700 ciudades fueron destruidas por completo. 70.000 pueblos y aldeas corrieron el mismo destino. Alrededor de 6 millones de edificios y centros administrativos fueron destrozados. Y como no, entre 23 a 27 millones de soviéticos perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Como se puede apreciar, la victoria soviética sobre el fascismo se pagó muy caro, ya que la URSS pagó con su economía y con la vida de sus ciudadanos para derrotar el fascismo. En el caso de la otra potencia hegemónica, que es Estados Unidos, la cuestión fue muy diferente, ya que la guerra mundial no se libró en suelo americano, por lo que les permitió a los estadounidenses salir de la guerra beneficiados y como la primera potencia mundial que se ha mantenido hasta hoy en día. Tal y como dice el hispano-soviético Joaquín Rodríguez Coronado en su obra sobre la lógica de la historia de la URSS, si Estados Unidos no fue el vencedor de la Segunda Guerra Mundial, sí fue el triunfador, o mejor dicho, su élite financiero-industrial y las corporaciones norteamericanas. Esto se puede observar yendo a los datos económicos y a las ganancias que obtuvieron las corporaciones estadounidenses tras la Segunda Guerra Mundial. En 1938, el volumen de la producción estadounidense en el cómputo global representaba el 36%, pero tras la Segunda Guerra Mundial alcanzó el 62%. Las corporaciones estadounidenses aumentaron sus beneficios 3,6 veces y, gracias al Plan Marshall, con el que destinaron 17.000 millones de dólares para reconstruir Europa a su imagen y semejanza, se aseguraron el sometimiento y el endeudamiento de los países capitalistas europeos. Es más, el mismo hecho de que Estados Unidos saliera de la Segunda Guerra Mundial como el líder del mundo y el hegemón del imperialismo demuestra que, pese a no ser el gran vencedor de la guerra, sí fue el gran
gran triunfador de la guerra. Tampoco voy a pecar de no hablar de las bajas que sufrieron los estadounidenses en la guerra, ya que 320.000 soldados estadounidenses fallecieron en la guerra y alrededor de 800.000 desaparecieron. Como se puede apreciar, la guerra fue muy diferente para la Unión Soviética y para Estados Unidos, ya que mientras que el primero sufrió en sus propias carnes la invasión hitleriana y estuvo 4 años guerreando para expulsarlos y llegar a Berlín, los segundos no sufrieron ninguna batalla en su país y tras la guerra pudieron alzarse como la vanguardia del bloque imperialista capitalista, superando las históricas potencias capitalistas como Reino Unido, Francia o Alemania. El gobierno estadounidense siguió con su objetivo de impedir que el socialismo se extendiera por Europa occidental y para evitar que sus socios se alinearan con la URSS, prepararon el Plan Marshall. Los Estados Unidos no esperaban que la URSS, que tanto había sufrido en la Segunda Guerra Mundial, pudiera levantar cabeza tan rápido, pero lo que los políticos estadounidenses no eran capaces de ver era que la planificación económica daba sus resultados y que el patriotismo socialista de la clase trabajadora soviética era capaz de obrar milagros en materia económica. La épica reconstrucción económica de la Unión Soviética tras la guerra se realizó gracias al cuarto y al quinto plan quinquenal, que tenían el objetivo de alcanzar y adelantar a los países capitalistas. Esta máxima tenía 3 objetivos: conservar la paz o buscar la coexistencia pacífica en términos leninistas y no en términos khrushchevianos, reparar y reconstruir el país y desarrollar la URSS hasta el nivel mundial más avanzado. El objetivo fijado por el gobierno de Stalin era totalmente necesario para que la URSS no quedara rezagada respecto a los Estados Unidos, que tenía nuevos planes de cara al nuevo milenio. El cuarto y el quinto plan quinquenal abarcaron los últimos años de vida de Stalin, ya que se extendieron desde 1945 hasta 1955. La última gran obra de Stalin fue dejar la URSS como la segunda potencia del mundo y sentar las bases para el mundo multipolar, donde las democracias populares y las colonias pudieran minar la influencia del campo imperialista liderado por Estados Unidos. Los resultados de estos planes fueron los siguientes. Para finales de 1947, la URSS llegó a la situación económica en la que se encontraba en los años de anteguerra, cuando Alemania y Japón tardaron el doble de tiempo en recuperar el nivel de anteguerra y con la ayuda del Plan Marshall. Para 1948, el nivel de la industria soviética superó en un 17% al de 1940. El volumen de la producción industrial de 1950 superó en un 72% al de 1940. La extracción de petróleo aumentó un 38% respecto a 1940, la fabricación de telas un 59%, la fabricación de calzado de cuero en un 70%, la producción de bienes de consumo un 59%. Se crearon 6.200 grandes empresas. El crecimiento de la producción industrial en los años 50 era de entre 10 a 13% anuales y se fundó la industria aeroespacial, que tanto daría que hablar durante la carrera espacial. Por mencionar otros datos, José Antonio Piera Labra, en su investigación La economía de la URSS después de la Segunda Guerra Mundial, admite que en los primeros años de posguerra las cosechas fueron malas, pero que para 1949 casi se logró las cuotas de producción fijadas para 1950. La renta nacional creció un 60% y el nivel de empleo aumentó entre 6,5 y 8 millones respecto a 1940. Todos estos datos demuestran que la URSS se recuperó rápidamente y partiendo de los recursos nacionales, ya que la URSS no apostó por ningún plan Marshall, que era visto como un sometimiento y una violación flagrante de la soberanía nacional de los países por parte de Estados Unidos. La planificación económica volvió a demostrar que daba muy buenos resultados, y el hecho de que la URSS se erigió como la segunda potencia mundial reafirma esta cuestión. Pero es que la cosa no queda aquí, ya que la URSS, aparte de reconstruir el país y recuperar el nivel de anteguerra mucho antes que los países capitalistas, también ayudó a terceros países a levantarse de la guerra, lo que demuestra que Stalin siempre sostuvo firme la bandera del internacionalismo proletario. Los países de Europa del Este sufrieron directamente los golpes de la barbarie nazi y muchos territorios fueron devastados por la guerra. La resistencia antifascista que se organizó en estos territorios luchó para expulsar a los hitlerianos de sus tierras, y los comunistas dieron la talla en esa lucha, que se mostraron ante el pueblo trabajador como la verdadera vanguardia antifascista. Es innegable que cuando los soviéticos desplegaron su contraofensiva para llegar hasta Berlín y recorrer
ocurrieron estos países dieron un impulso enorme a los comunistas y a los antifascistas locales para acabar con el fascismo. De ahí que los países de Europa del Este se erigieran como repúblicas populares alineadas con la URSS, en vez de estar alineadas con Estados Unidos como lo estuvo la Europa occidental. Como he dicho antes, la URSS y los comunistas de estos países no aceptaron el Plan Marshall, puesto que aceptar ese plan suponía vender la soberanía de estos países a Estados Unidos, de modo que la URSS impulsó un plan propio para ayudar a la reconstrucción de los países de Europa del Este que posteriormente formarían parte del bloque del Este. La URSS impulsó el Plan Molotov para impulsar acuerdos comerciales bilaterales entre la URSS y estos países. La URSS destinó una parte del presupuesto estatal para ayudar económicamente a Polonia, Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, Bulgaria, Albania y la República Democrática de Alemania. El Plan Molotov sirvió de base para crear la CAME y en 1949 el Comecom, con el que afianzarían los lazos políticos y comerciales entre todos estos países. Además, el PQS impulsó la creación de la Cominform para coordinar las actividades de los partidos comunistas de estos países más el Partido Comunista francés y el italiano, con el que pretendían fortalecer el comunismo en Europa y cumplir con la misión histórica de llevar a cabo la lucha de clases. Si queréis conocer más acerca del Comecom o el Consejo de Ayuda Mutua Económica o acerca de la Cominform, recordad que tenéis 2 vídeos en el canal en el que hablo sobre todo esto. En este sentido, quiero dar a conocer las primeras relaciones que estableció la URSS con Polonia, Rumanía, Bulgaria y Hungría durante y tras la guerra, ya que pese que estos países actualmente son de los más rusófobos de Europa, los ciudadanos de estos países han olvidado las primeras ayudas que les prestó el Estado soviético para salir del oscurantismo en el que se encontraban tras la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Polonia, que fue el primer país agredido en la Segunda Guerra Mundial por los nazis, la URSS durante la Segunda Guerra Mundial entregó a Polonia un total de 700.000 fusiles y subfusiles, 3.500 camiones, 1.000 tanques y 1.200 aviones. A finales de 1944, Polonia recibió un crédito sin intereses de 10 millones de rublos por parte de la URSS y firmó con este país un acuerdo sobre suministros. A principios de 1945, la población civil de Polonia recibió 60.000 toneladas de pan y otros productos básicos para subsistir. A su vez, Polonia recibió otro crédito de 50 millones de rublos y un suplementario de 10 millones para el comercio exterior. En febrero de 1945, la URSS suministró a Polonia 45.000 toneladas de carbón, 3.000 toneladas de queroseno, 280.000 toneladas de petróleo para motores, 6.000 toneladas de sal, 150.000 cabezas de ganado vacuno y bovino, 8.000 toneladas de carne, 1.000 toneladas de grasas, 20.000 toneladas de materia prima para la industria textil y 100.000 unidades de cuero, con la condición de que el 50% del producto fabricado en Polonia se vendiera en la URSS. En el caso de Rumanía y Bulgaria, en octubre de 1944, estos países firmaron con la URSS un acuerdo de armisticio y cooperación, lo que evidencia las intenciones de cooperación mutua entre estos países, y en agosto la URSS hizo lo mismo con Hungría. De estos 3 países, Bulgaria fue el país que más ayuda directa recibió por parte de la URSS durante la guerra y en los primeros años de la posguerra. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria recibió 102.000 toneladas de petróleo, 46.000 toneladas de metales, 9.600 toneladas de materia prima textil, máquinas agrícolas y semillas. Es más, durante los años 1946-1947, en el que las cosechas soviéticas fueron malas, la URSS ayudó con grano y otros productos alimenticios al pueblo búlgaro. Para 1946, el comercio entre Bulgaria y la URSS representaba el 90% del comercio exterior de Bulgaria. Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría y la RDA recibieron distintos créditos soviéticos como créditos para el pago de bienes de equipo, préstamos para gastos en ayuda técnica de puesta en marcha de industria, créditos para suministros de materia prima, combustibles y alimentación. Hasta 1948, los créditos y los préstamos soviéticos se prestaban con un 3% de interés y a partir de 1949 a un 2% de interés. Es más, Polonia llegó a recibir préstamos al 0% de interés. A diferencia del Plan Marshall que Estados Unidos exigía desarrollar la libertad empresarial, estimular las inversiones privadas estadounidenses, reducir los aranceles respecto a Estados Unidos, suministrarles materias primas deficitarias y presentar informes regulares a Estados Unidos para ver en qué gastaban los europeos sus fondos. Al contrario, la URSS se replegó hasta su territorio y ayudó a los comunistas a que conformaran distintos frentes populares con los que ganarían las primeras elecciones democráticas de posguerra y, así, convertir estas repúblicas
comunistas en repúblicas populares alineadas con la URSS. Todos estos países fueron conocidos como países satélites porque le rendían cuentas a la URSS, o peor aún, porque estaban supeditados a la URSS. Pero las negativas dentro del Comecon para conformar una planificación económica supranacional para todos los países miembros del Consejo evidencia que cada país, supuestamente satélite, constaba de autonomía propia y preservaba su soberanía. Que todos estos países, y sobre todo los partidos comunistas de las repúblicas populares, acabaron pecando de seguidismo respecto al PQS, sí, así es, y fue un error, porque cuando Khrushchev acaparó el poder en la URSS, los países del bloque del Este adoptaron las políticas revisionistas de Khrushchev y empezaron con la desestalinización. No obstante, todo esto no significa que los países satélites fueran parte de la URSS o que estuvieran supeditados a ella, porque por el otro lado, los países de Europa Occidental hacían prácticamente lo que Estados Unidos quería y fueron reconstruidos a imagen y semejanza de ellos, y nadie califica a los países de Europa Occidental como países satélites de Estados Unidos. La Unión Soviética, que tanto sufrió en la Segunda Guerra Mundial, no se quedó atrás, sino que volvió a reorganizarse gracias al cuarto y al quinto plan quinquenal y reconstruyeron el país rápidamente. Aparte de eso, la URSS alcanzó y adelantó a los países capitalistas que antes de la Segunda Guerra Mundial dominaban el mundo y solamente se quedó detrás de Estados Unidos, que se convirtió en el nuevo hegemón del mundo imperialista. La planificación económica volvió a dar buenos resultados a Stalin y el Estado soviético ayudó a que las repúblicas populares de Europa del Este dieran sus primeros pasos y para que el mundo fuera convirtiéndose en un mundo multipolar y que la clase trabajadora internacional pudiera tener una nueva oportunidad. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hablara de los planes quinquenales post-Stalin? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos, suscribiros al canal. En la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para que podáis donar dinero al canal y así ayudarnos a crecer y que os podamos ofrecer mejor contenido, y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!